Juan capítulo 10, estudiamos la semana pasada los versos 1 al 10 y ahora vamos a estudiar los versos 11 al 21. Si está ahí, déjeme saber para que continuemos con esa lectura. Juan capítulo 10, versos 11 al 21. ¿Están ahí? Amén. Bueno, vamos a leerlo y oramos. Dice Juan 10. ¿Están los de internet? Ok, listo. Juan 10, del 11 al 21. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor, hoy venimos delante de ti y qué maravilloso saber que tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas, el buen pastor que conoce a sus ovejas y el buen pastor que aún hoy está conformando y trayendo sus ovejas a su redil. Señor, tú eres quien añade a la iglesia los que han de ser salvos, y eso es lo que por darnos la bendición de estar reunidos y de abrir las escrituras y en ellas ver esta revelación que tú has dado, que tú eres el buen pastor. Te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús enseñó acerca de la dinámica de esta alegoría, un ejemplo que Jesús usó para enseñarnos acerca de un redil. Y recuerden que estuvimos hablando de el redil de ovejas, y un redil de ovejas está compuesto, tiene ovejas, tiene un pastor, tiene portero, tiene ladrones también, o está bajo unos peligros de ladrones y salteadores. Y en esta alegoría o ejemplo que Jesús usó, Él nos enseñó que las ovejas oyen al pastor. Y estuvimos diciendo la importancia que es que nosotros podamos escuchar a Jesús como nuestro buen pastor. También que las ovejas conocen la voz de su pastor, que las ovejas realmente conocen a Jesús. Y es importante que nosotros podamos tener esa experiencia de conocer al Señor. Las ovejas siguen al pastor y cuán importante es que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Jesús dijo este ejemplo o esta alegoría, pero ellos no lo entendieron. Entonces Jesús continúa con la alegoría de un redil, pero luego habla acerca de que en el redil Él es la puerta. Y entendimos lo que significa que Jesús sea la puerta del redil. ¿Qué significa la puerta? La puerta significa protección, la puerta significa seguridad,
pero la puerta también significa satisfacción o bienestar. ¿Por qué? Porque cuando el portero o el pastor, perdón, se convertía en la puerta, era en el momento cuando el redil era ese redil itinerante, que era encontrar, venía la noche y tomaban una cueva, una gruta, que era una cueva hecha naturalmente en la roca, entraban las ovejitas allí para que descansaran porque no alcanzaban a ir al redil comunitario, y entonces lo que el pastor hacía era que se ponía como la puerta, y todo lo que estaba hacia adentro, todas esas ovejitas que estaban adentro de ese redil itinerante, estaban protegidas, estaban seguras. Pero ¿por qué la puerta también significa satisfacción? Porque al día siguiente, esas ovejitas que salían por esa puerta, ¿verdad? Encontraban buenos pastos, eran pastoreadas, estaban confortadas por el pastor. Hoy vemos la declaración de Jesús como el buen pastor y vamos a analizar los elementos de la alegoría que Jesús empleó en esta segunda ilustración. Vamos a los versos 11 al 13. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Y eso es muy importante, porque Jesús ahora no solo se presenta como la puerta del redil, sino que Jesús se presenta como el buen pastor. Y noten el calificativo que tiene el pastor. Es bueno. Y en el griego lo que significa es que Él es el buen pastor literalmente, alguien que es moralmente bueno, que es valioso o virtuoso. Y cuando Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, quiere decir que Él es el pastor hermoso por excelencia, que Él tiene todos los atributos que nosotros como ovejas deseamos del pastor. Él debe ser el pastor, o Él es el pastor anhelado o deseado. Y las ovejas que entramos por la misma puerta a su redil, le vemos de esa manera. La pregunta para nosotros en esta mañana es si Jesús realmente es nuestro hermoso pastor. ¿Es Jesús deseado para ti? Es bueno que tú puedas realmente responder si Jesús es ese buen pastor para ti, si lo ves de esta manera, si le anhelas por quien Él es, o nada más Jesús es un accesorio para tu vida. Es muy importante que nosotros resolvamos esta pregunta, porque para algunos Jesús simplemente es un accesorio en su vida. Y cuando digo un accesorio, es alguien que en su prenda de vestir, su camiseta dice Jesús, o tiene un collar que dice Jesús, o aún en su carro, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos personas que el carro es cristiano, pero el que lo maneja es un demonio? ¿Sí? Y entonces Jesús, más que ser un accesorio en nuestras vidas, Él quiere ser nuestro pastor. Y Él es el buen pastor. Y Él tiene unos atributos que nosotros necesitamos conocer y apreciar. Entonces, ¿realmente le estás atesorando en tu corazón? ¿Sabes que nadie es como Él? Y de todas las figuras que Jesús usó y que Dios usó en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las figuras más entrañables. No sé si me hago entender. Cuando Dios se presenta a su pueblo, se presenta como Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, no sé si ahora yo estoy leyendo Jeremías y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, dile a este pueblo, Jehová de los ejércitos dice esto. ¿A qué les suena a ustedes que el profeta hable de Jehová de los ejércitos? ¿A qué les sonaría? El mensaje que viene seguido después de decirles, Jehová de los ejércitos les va a comunicar esto. ¿A qué les suena? Les suena a guerra, ¿verdad? Les suena a alguien poderoso, a alguien que nadie se podría enfrentar hacia él y salir victorioso, porque Él es Jehová de los ejércitos.
Él es poderoso. Entonces cuando vemos que Dios se presenta como rey, que Dios se presenta como un juez, como un guerrero, la imagen del buen pastor expresa la ternura y el cuidado divino en favor de su pueblo. Y eso es lo que hace que esta figura sea tan entrañable. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, imagínense, ¿qué está diciendo? Que Él sea el buen pastor, ¿qué está diciendo? Que Él nos cuida, que Él nos apacienta, que Él nos protege, que Él nos libra de los males, que Él nos lleva, que Él tiene un cuidado tan amoroso y tan tierno por cada uno de nosotros. Entonces, en esta enseñanza Jesús se identifica como el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Verso 11, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Y esto es maravilloso porque nos muestra el amor tan grande que Jesús tiene por sus ovejas, por ti y por mí. Aquellos que le reconocemos como nuestro hermoso y deseado pastor. Él es bueno y nosotros pecadores. No lo merecemos y aún así Él da su vida por las ovejas. ¿Qué dice Romanos 5:8? Los que estamos viendo navegantes, cuando vemos acerca de la solución de el problema que tenemos, que es el pecado. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos dice una gran verdad. Y la verdad es que Jesús ha entregado su vida por ti y por mí. Y que yo, estando en una condición de pecador, de rebeldía, Él como buen pastor ha dado su vida por nosotros, por ti y por mí. ¿Saben? Eso es bien interesante porque para un pastor hebreo o para los hebreos, la muerte del pastor sería una tragedia para las ovejas. Pero para Jesús, el buen pastor, su vida o su muerte significa vida y salvación. No sé si podremos tener la imagen. O sea, imaginen qué pasa con un rebaño donde el pastor muere. Un rebaño literal de ovejas donde el pastor le da un ataque al corazón y se muere. ¿Qué pasa con las ovejas? Pero saben, eso es lo terrible que pasa para el rebaño. Pero para nosotros, como el rebaño de Dios, Jesús, el buen pastor, su muerte significa vida y salvación. Su muerte en la cruz significó vida y esperanza para nosotros. Por eso Jesús se presenta con esta figura entrañable, no como un guerrero, no como un juez, no como un rey, pero se presenta como el buen pastor. Aunque Él es guerrero, aunque Él es juez y aunque Él es rey, pero nos dice su amor tan especial por nosotros. ¿Qué hace el asalariado? Versos 12 y 13. ¿Qué hace el asalariado? Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es que y no le importan las ovejas. Tremenda imagen nos regala el Señor en esta dinámica de un redil. Porque el asalariado ahora está diciendo, yo soy el buen pastor, pero hay unos que son asalariados. Y entonces hay un contraste porque mientras el buen pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor cuando ve el peligro es capaz de poner su vida por las ovejas. ¿Qué hace el asalariado? Patitas, ¿para qué las tengo? Para salir corriendo. ¿Por qué? Dice la respuesta, es porque es asalariado, uno, y número dos, es muy importante lo que dice, porque no le importan las ovejas. Y esto es bien tremendo, porque un asalariado ve el peligro, deja las ovejas y huye por la razón que nos expresa Jesús aquí, porque es asalariado y no le importan
las ovejas. Entonces hay un contraste, y ese contraste es muy fuerte, porque podríamos decir que gracias a Dios por aquellos que con el carácter de pastor hoy estamos sirviendo en las iglesias y ministerios. Y me incluyo como aquellos que queremos, Jesús es nuestro pastor, al que nosotros como pastores, que Efesios 4:12 dice que el Señor estableció pastores, maestros, evangelistas, para edificación de su iglesia. Y yo con la función, con el llamado de pastor, lo que debo de hacer es mirar al pastor ideal, al pastor deseado, al amado de las naciones, como dice, tomar de él, ¿verdad? Para reflejarlo a él. Y gloria a Dios por hombres que podemos mirar al Señor, que sabemos que somos imperfectos, pero miramos al Señor y queremos parecernos a Él. Queremos pastorear como Él lo haría. Ese es el ideal para todo pastor, para todo líder. Mirarlo a Él, ser como Él. Pero en esta dinámica, de hecho, me parecía, y buscando ser como Él, podríamos tomar lo que dice Romanos 12, 19, Romanos 12 del 9 al 21, que vimos acerca de estar preparados para lo que sigue, y cuando dice que su amor sea sin fingimiento, y todas esas características que deberíamos tener, que Jesús las tiene completamente. Y alguien me enviaba por WhatsApp y me decía, si alguien le preguntara a la inteligencia artificial de WhatsApp sobre ti, diría esto. Me tomó por sorpresa. Dice, el pastor Hernando Vargas es un líder cristiano colombiano que ha dedicado su vida a servir a Dios y a su comunidad. Es conocido por ser el fundador y pastor principal de la Capilla de la Fidelidad en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. El pastor Hernando Vargas es reconocido por su pasión por compartir el Evangelio y su dedicación a la enseñanza bíblica. Ha sido un líder influyente en la comunidad cristiana de Colombia y ha contribuido significativamente al crecimiento y desarrollo de la iglesia en el país. Si tienes alguna pregunta específica sobre el pastor Hernando Vargas o la Capilla de la Fidelidad, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Y yo dije, gracias a Dios. Pero eso fue lo que hizo alguien buscando en inteligencia artificial acerca de Hernando Vargas. Qué curioso que cada uno pudiera poner su nombre ahí. ¿Qué dice la inteligencia? ¿Basado en qué? Mi pregunta es, ¿basado en qué la inteligencia artificial termina diciendo esto? Y eso es importante. Y vuelvo y repito, aunque nosotros, recuerden, la función de pastores, maestros, evangelistas, es un llamado que Dios ha puesto, y no ponemos, y como pastores, como maestros, el llamado no es poner la mirada sobre un hombre, ¿verdad? Sabemos que Dios ha puesto hombres y lo que queremos es mirar al Señor, pero es muy importante saber cuál es el trabajo que estamos haciendo. Si estoy siendo un asalariado o si estoy siendo un pastor que realmente pone el corazón en el llamado, en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y aunque es importante esas palabras, lo más importante para mí y para cada uno de nosotros es que seamos obreros aprobados delante de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, cada uno de nosotros, aunque la inteligencia artificial pudiera decir esto de nosotros, otros pudieran decir esto de nosotros, ¿qué debería ser lo más importante? ¿Qué debería ser lo más importante realmente? Es si lo que esto, en este caso, esto que la inteligencia artificial dice acerca de mí, el Señor lo ve así. Porque cada uno de nosotros deberíamos buscar ser aprobados delante del Señor con diligencia. Y dice que no tenga de qué avergonzarse. Y cuando dice que usa bien la palabra de verdad, la palabra usar, ¿saben qué significa? La palabra usar significa que cuando uno hace unos trazos o hace un corte, si le estamos haciendo los cortes
precisos a la palabra de Dios. Cuando venimos aquí estamos haciendo un estudio exegético de la palabra de Dios. Estamos interpretando lo que el Señor habló, en este caso con Juan capítulo 10 acerca del buen pastor. Pero esto nos podría llevar a pensar, ¿cuántos asalariados hay en la iglesia? ¿Cuántas personas no son pastores? Aunque tienen el título de pastor, lo que son realmente es asalariados. ¿Cuántos asalariados están en el ministerio hoy? Que solo les importa el dinero o les importa sus propias vidas, solo hacen lo que hacen por lo que les pagan. Y podríamos decir que la iglesia cristiana hoy, a nivel de iglesia cristiana, podríamos encontrar pastores dedicados, con pasión, que enseñan la Biblia, pero también podríamos encontrar personas que solo son asalariados, que solo están buscando su propio beneficio, no están buscando el beneficio de las ovejas. La consecuencia de asalariados en el ministerio, ¿saben qué es? Que las ovejas quedan desprotegidas, porque cuando ven el peligro, ¿qué hacen? Huyen, porque son asalariados y porque no les importa las ovejas. Número 1. Pero noten la palabra que usa ahí. ¿Saben qué hace el lobo? ¿Qué hace el lobo cuando el asalariado debe venir? Es una persona que está trabajando en un redil que no es suyo, ¿sí? Que simplemente es asalariado. Y cuando ve que viene el peligro, lo que hace es salir huyendo y deja las ovejas a merced del lobo. ¿Y saben qué hace el lobo? ¿Cuál palabra usa ahí? Número 1, arrebata. ¿Saben qué significa? Y esto me regaló como una imagen impresionante. La palabra arrebatar viene del griego harpazo. ¿Saben qué estamos esperando los creyentes, los que estamos en el redil del Señor? El arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y saben cómo lo describe? Harpazo. La pregunta es, ¿por quién tú quieres ser arrebatado? Si tú quieres ser arrebatado por el Señor cuando Él venga, necesitas estar en el redil del Señor. Pero si tú quieres o estás a la merced quizá de ser arrebatado por el lobo, es porque no estás en el redil del Señor. ¿Y cómo haces para estar en el redil del Señor? Ya vimos Juan del 1 al 10. ¿Qué dijo Jesús? Jesús es ¿qué? La puerta. ¿Qué significa eso? Que la puerta nos da no solamente un punto de referencia, sino que el que entra por él va a encontrar seguridad y protección, y cuando salga guiado por él, va a encontrar satisfacción y bienestar. Tenemos que estar tan seguros que hemos creído en el Señor, tenemos que estar tan seguros que somos realmente guiados y dirigidos por Él. Es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque recuerden, hay unos que son asalariados y otros que son pastores. Y me llamaba mucho la atención la palabra arrebatar, porque es harpazo, viene y se apodera de una manera sorpresiva. Y el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá por su iglesia. Pero también dice que las dispersa, las disipa, las hace huir. ¿Y qué pasa si dispersa un rebaño? ¿Qué pasa si una ovejita anda por ahí dispersa? Pues está vulnerable de todos los peligros que pueden existir. Entonces podemos estar seguros y confiados que aunque nuestros pastores aquí en la tierra nos tienen falencias y hasta podrían algunos abandonarnos, nuestro buen pastor Jesús nunca hará esto con nosotros. Y nos deja ver cuántos peligros nosotros como ovejas tenemos. Porque recuerden, las ovejas somos nosotros. Y muchos estudios se han hecho con respecto a las ovejas. ¿Qué se dice de las ovejas? Que son un poco cegatonas, que son torpes, que las ovejitas, es más, cuando dice que las unge con aceite, ¿saben por qué es? Porque muchas de ellas vienen animalitos, mosquitas o cositas, y ponen sus larvas, y ellas no tienen la capacidad de limpiarse por sí mismas, y el pastor cuando las unge con aceite,
es como limpiándolas de todas esas impurezas. O sea, el Señor nos pastorea, nos alimenta, nos consiente como sus ovejas. Y es bueno que nosotros estemos en sus manos. Es bueno que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Y nuestro buen pastor ya habló. ¿Cómo yo escucho la voz del buen pastor? ¿Cómo yo escucho la voz del buen pastor? Por medio de la palabra de Dios. Cuando yo puedo conocer, discernir lo que Dios ha hablado a mi vida. Entonces vemos que los peligros son los ladrones, los salteadores. ¿Quiénes son los salteadores? ¿Se acuerdan que los ladrones son los que toman lo que no le corresponde? ¿Y quiénes son los salteadores? Igual, son ladrones, pero si tienen que matar, si tienen que herir, lo harán. Ladrones y salteadores son lo mismo, pero los salteadores usan la violencia para tomar lo que no les pertenece. Es la diferencia, pero igual son ladrones. Pero el buen pastor y príncipe de los pastores ha puesto en el corazón de algunos hombres, por medio de su llamado de cuidar, guiar, apacentar su rebaño. Y es lo que hago esta mañana, lo que estoy haciendo, la manera de apacentarlo, de cuidarlo, de protegerlo a usted, es cuando abrimos las escrituras. Pero algo muy importante es que nosotros pastoreamos a las ovejas que se dejan pastorear. Porque recuerden, no somos arreadores de ganado, somos pastores de ovejas. ¿Sí ven la diferencia? El arreador de ganado tiene que ir por detrás y hey, hey. Ahora lo hacen con moto, lo hacen de una manera más avanzada la tecnología, ¿no? Pero andan con un perro y andan con un cayado, golpeando el cayado y arreando a un ganado que quizá no quiere dejarse, no quiere ser guiado. Y entonces nosotros como pastores pastoreamos a aquellos que se dejan pastorear. En cambio, el asalariado dice, huye, no le importa las ovejas. El pastor cuida, guía, pastorea, ¿sí? Él es la puerta y está dispuesto a dar su vida. Y algo que también debemos recordar con esto de la figura el llamado de un pastor es que las ovejas no son nuestras, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor, o sea, sus vidas le pertenecen al Señor. Y entonces debemos recordar que si tienes a Jesús, si tú tienes a Jesús, tienes al buen pastor. Y escuchen esto que voy a decir y quiero que lo tomen en el espíritu y no en la carne. Y es lo siguiente, el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. ¿Tiene sentido esto o no? El Señor, el Curios, el amo supremo, es mi pastor, pero mi pastor, este hombre terrenal con imperfecciones que Dios puso, no es mi Señor. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y yo lo puedo tomar en el espíritu o lo puedo tomar en la carne. ¿Cómo lo tomo yo en el espíritu? Lo tomo que aunque reconozco que Dios puso pastores, maestros, autoridades en la iglesia, en el redil, ¿verdad? Para escuchar, para obedecer, para acatar la autoridad y demás, siempre lo debo de hacer y la manera sana en la que yo la debo de hacer es que yo escucho al pastor, recordando que Él no es mi Señor, que Él es mi pastor, pero Él no es mi Señor. Que cuando la voz de mi pastor aquí en la tierra esté riñendo, esté en contravía con la voz de mi buen pastor, yo estoy en la condición de discernir y decir, este comando, esta orden, yo no la voy a obedecer. Eso es tomarlo en el espíritu. Tomarlo en la carne es decir, no me sujeto al pastor, no me importa, no oro por el pastor, no aprecio lo que el pastor hace por mí, no valoro que Dios haya puesto personas para que me cuiden, para que me enseñen, para que me alimenten. Eso sería en la carne. En la carne sería es no valorar el trabajo de un pastor. Y saben que no nos pase lo que en una ocasión me ocurrió cuando Capilla Fidelidad inició. Una de las cosas que hacía era que enseñaba fundamentos de la fe, pero no como lo hacemos hoy día,
que tenemos unas fechas establecidas y las personas vienen en este caso, al horario establecido y hacen parte de Fundamentos de la Fe, ¿no? Cuando Capilla Fidelidad inició, iba casa por casa. Algunos de ustedes tuvieron la bendición de recibirme en sus casas y yo me proporcionaba el horario que ustedes tuvieran. Algunos trabajaban solo en la tarde, entonces me recibían en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche. Entonces yo distribuía, muchas veces era un día donde estaba en la mañana en un lugar, luego a las 2 de la tarde en otro, luego a las 4 en otro y en la noche estaba en otra casa. Entonces un día llegué al discipulado de Fundamentos de la Fe en la noche y entonces le comenté a la familia que estaba allí que en la tarde había escuchado un comentario y lo traje a colación en la reunión, pero uno de los niños que estaba ahí levantó la mano y me dice: pastor, ¿y es que usted no trabaja? Claro, él escuchó, dice: este pastor estuvo en la mañana en una casa, en la tarde en otra y en la noche está acá, este hombre no hace nada. Y que no nos pase esto, porque en la carne podríamos entender: no me importa lo que mi pastor aquí en la tierra tiene para decirme, pero eso sería en la carne. En el espíritu es: amo a mi pastor, respeto a mi pastor, valoro a mi pastor, oro por mi pastor. ¿Quién es el mayor bendecido que usted ore por su pastor? Usted mismo. ¿Por qué? Porque si usted ora por su pastor, pues está haciendo de alguna manera, está librándome, está a Dios escuchando esa oración para proteger de que yo no me desvíe de alguna forma. Entonces soy bendecido en ello. Y eso sería en el espíritu, pero en la carne sería no me importa lo que tenga que decir, no me importa lo que enseñe, no me importa absolutamente nada. Y de esta manera estaría dejando la voz del buen pastor cuando él dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores para la edificación del pueblo. ¿Qué tal si vemos un ejemplo de un buen pastor humano? Porque tenemos el ejemplo del buen pastor como a Jesús. ¿Están conmigo o no? ¿Qué ejemplo de buen pastor podríamos ver que dijo, y él mismo dijo que él había sido un buen pastor? Él no dijo: yo soy el buen pastor, pero dijo: yo soy un pastor que he reflejado el carácter del buen pastor. ¿A quién tenemos como ejemplo? ¿A quién? Pedro. ¿A quién más? ¿Qué tal Pablo? En Hechos capítulo 20 encontramos que Pablo lo que está diciendo es que él fue un pastor que tenía el carácter del buen pastor y que él hizo lo que el buen pastor le dio para que hiciera. Vayan a Hechos capítulo 20 y vamos a ver de los versos 29 al 32. Hechos capítulo 20, 29 al 32. Bueno, dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? ¿Se acuerdan lo que Jesús está diciendo con la ilustración del buen pastor? ¿Qué pasa cuando el que está al cuidado del redil no es el buen pastor, sino un asalariado? ¿Qué pasa? Ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye. Miren lo que dice. Él está diciendo: yo sé que después de mi partida, Pablo se dispone a irse y está hablándole a una convención de pastores allí en Éfeso, que se están reuniendo y Pablo se está despidiendo de ellos. Y dice: yo me voy a ir, pero van a entrar en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Miren esto tan importante, porque como redil del Señor, nosotros estamos atentos con los peligros externos. Entra una persona por esta puerta y dice: yo no lo conozco, yo no sé quién es esa persona, o sea, estoy muy prevenido de lo que pueda pasar. Miren, ahora pasó esto. Mientras estábamos todos organizándonos, entró una persona por aquí y entró con una navaja y pasó, y algunos de ustedes están tan ocupados que ni cuenta se dieron. Yo estaba allá, inmediatamente, estoy enseñando acá, pero estoy viendo qué pasa acá. Y entró, y entonces inmediatamente le dije a Julián: Julián, mira, miremos, ¿estás ahí pendiente?
Y fui y le hablé a la dueña y me dice, no, él es el jardinero. Ah, bueno. Pero hay que estar en la jugada, ¿o no? Pero inmediatamente prendemos a las alarmas porque conocemos quiénes son de este redil. Y si alguien fue invitado, pues no le conozco, pero sé que alguien nuevo está en el redil y eso es importante. Pero Pablo dice, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Está usando la misma ilustración que Jesús usó. Verso 30. Esto es lo peligroso y esto es lo triste. O sea, yo sé cómo se comporta el mundo, pero lo triste es lo que pasa en el verso 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenaz, ¿no les parece a ustedes? Que dentro de nosotros existan unas células, unas personas que puedan levantarse y empezar a hablarle a las personas que son redil del Señor para dividirlos, para poner de alguna manera un pensamiento incorrecto, destruir la obra de Dios, para alejarlo a usted. Por eso usted tiene que estar muy atento de lo que usted escucha. Por eso el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. Y podemos hacerlo, el Señor es mi pastor, pero mi líder no es mi Señor. El Señor es mi pastor, pero mi maestro de escuela dominical no es mi Señor. El Señor es mi pastor. Entonces de esa manera yo filtro lo que mi líder dice y no teniendo una mente que estar prevenido o ser simplemente un criticón de lo que, porque eso sería en la carne, sino una mente crítica donde dice, ¿por qué dijo esto? Esto no es lo que se enseña en la iglesia. Y él, mire lo que está diciendo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué? Cosas perversas para arrastrar tras sí. O sea, entran al redil del Señor para llevarse las ovejitas del Señor. Con engaños, con cosas, poniendo situaciones que no son correctas. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Era un buen pastor Pablo? Absolutamente. De día y de noche y de día, amonestándolos con lágrimas. Como Jeremías, ¿saben que Jeremías dice que para él era tan difícil dar el mensaje que daba? Era un mensaje de juicio, pero él no lo decía sonriente. Él lo decía con tanto dolor porque ellos no atendían el mensaje. Y dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y si ustedes van al verso 26, él dice, por tanto, protesto el día de hoy porque no he rehuido de hablarles la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios está aquí. Este es el consejo de Dios. Por eso en Capilla Fidelidad, si usted lo ha notado, en el movimiento de Calvary Chapel, si usted lo ha notado, si no lo ha notado, le quiero decir, nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente. ¿Qué significa? Empezamos en la introducción del Evangelio según San Juan hasta llegar al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y tomamos un libro y vamos verso a verso, capítulo por capítulo, verso a verso, para conocer el consejo de Dios completo. Claro que enseñamos temas topicales, que el Día de la Madre, chévere enseñar la honra que las madres merecen. El Día del Padre, chévere. El Día de los Niños, qué sé yo, Navidad. Podemos hacerlo, pero ¿qué pasaría si yo les enseño hoy a ustedes y estoy pensando, bueno, ya enseñé acerca de esto? ¿Qué será que les enseño dentro de 8 días? ¿Saben qué va a ocurrir? Si ustedes se dan cuenta de una persona que enseña topicalmente, cuando digo topicalmente, no es que enseñe en el trópico, así como estamos nosotros, no topicalmente, temáticamente, es que está enseñando, ustedes ven que su inclinación es solo enseña del amor de Dios. Entonces todos los mensajes tienen que ver con el amor de Dios. Y las personas no van a estar bien nutridas porque la Biblia habla del amor de Dios, los atributos de Dios hablan de amor, de justicia, soberanía, gracia, verdad. Pero cuando tú ves la Biblia en todo su contexto, no te quedas solamente en un mensaje, sino que ves absolutamente todo el panorama completo. Y de esa manera estamos alimentados.
Entonces, cuando Pablo dice, yo protesto hoy de la sangre de ustedes, soy inocente, porque él hizo el trabajo que le correspondía. ¿Qué es lo que nos hace estar firmes? Dios y su palabra. Cuando vemos estos mensajes, vemos que Jesús es la puerta, vemos que Jesús es el buen pastor, vemos que Jesús nos habla del amor, vemos que Jesús nos habla de la condenación, vemos que Jesús nos habla de la ira, vemos que Jesús nos habla de la vida eterna, vemos que Jesús nos habla de la importancia del evangelio, vemos que nos habla de todo. Y es importante tenerlo. Entonces el buen pastor da su vida. El que no es pastor, sino asalariado, huye cuando ve el peligro. El buen pastor conoce a sus ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto no es algo nuevo, ya lo había dicho. Él conoce sus ovejas y las mías me conocen. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea que el valor adicional o la información adicional que Jesús nos da, ya nos ha dicho que cuando Él llega al redil, que cuando un pastor llega a un redil comunitario, el portero le abre, que el pastor habla y las ovejas oyen su voz y Él va adelante y ellas le siguen. Ya lo sabemos, pero lo que nos está dando aquí es un detalle mayor de cuál es el conocimiento, con qué profundidad conoce el pastor a sus ovejas. ¿Saben con qué profundidad conoce el pastor a sus ovejas? Con la profundidad que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pregunta, ¿qué secreto hay entre el Padre y el Hijo? ¿Qué cosas tiene el Padre que el Hijo no conozca? El Padre y el Hijo se conocen tan íntimamente que no existe absolutamente nada que el uno no sepa del otro. ¿Saben lo importante de eso? Yo no sé si a ustedes les vuela la cabeza esto, pero escuchen porque es muy importante. Y es, con tal intimidad, Jesús nos conoce a nosotros. O sea, ¿qué queremos hacer nosotros cuando nos relacionamos, relaciones interpersonales? Tratamos de mostrar la mejor versión de nosotros. Y a veces cuando nos acercamos a Jesús, tratamos de mostrar la mejor versión de nosotros y cubrir nuestros pecados, para que Él no se dé cuenta de lo que hicimos o de lo que hacemos. Pregunta, ¿Jesús sabe o no lo sabe? ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que conociéndolo a usted y conociéndome a mí, Él ha decidido morir por usted y morir por mí. ¡Wow! O sea, sabiendo la clase de persona que usted es, lo que usted ha hecho a escondidas, cuando nadie le ve, cuando usted ha traicionado quizá a sus seres queridos, y Él sabiendo todo esto, Él ha decidido dar su vida por usted y por mí. Eso es maravilloso. Y eso es revelador, porque Jesús lo ha hecho de esa forma. Eso es asombroso. Jesús dio su vida, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es si nosotros lo conocemos a Él. Él nos conoce a nosotros. Y sabes, cuando traes tus pecados ante su luz, encuentras perdón, restauración y libertad. O sea, no trates de ocultar tu vida delante del Señor. Ven delante de Él y dile lo que has hecho. Confiesa tus pecados, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No trates de ocultar tus pecados. Él sabe lo que tú has hecho. Tráelos para encontrar perdón, restauración y libertad. Porque mientras trates de ocultarlo sabiendo que Jesús conoce eso, Él quiere que tú le pidas perdón, Él quiere que tú lo confieses, Él quiere que tú te arrepientas y te alejes de todo esto. Pero que encuentres perdón, restauración y libertad en Él cuando le confiesas. Y dile, Señor, lucho con esto y quiero dejar esto, pero sabes que me termina ganando. Yo no quiero vivir así. Díselo al Señor. La pregunta es, Él me conoce y decidió poner su vida por mí. La pregunta es, Él dice que en esta calidad de intimidad, Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. La pregunta es, ¿conoces a Jesús así de íntimamente? Porque el conocimiento, ¿saben qué habla? El conocimiento no es una información, el conocimiento es una experiencia.
O sea, la palabra conocimiento es, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. El Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él con tal intimidad, pero por experiencia, no por información, sino que tengo una experiencia, tengo una relación personal con Él. Y la mejor forma de nosotros saber si conocemos al Señor es cuando estamos en tribulaciones y pruebas. Y la mejor forma en que conocemos al Señor, como nuestro buen pastor, ¿saben cómo es? Cuando estamos en tribulaciones y pruebas, Él se muestra a nosotros. Vemos su compasión, su ternura, su corrección, su disciplina firme y amorosa. Él es nuestro buen pastor. Y si tiene que disciplinarnos, lo hará, porque nos ama. Si tiene que corregirnos, lo hará. Pero si tiene que compadecerse de nosotros, si tiene que llorar con nosotros, como lloró con María, lo hará. Porque Él es el buen pastor. Entonces Jesús da su vida, porque es el buen pastor. Jesús conoce a sus ovejas y ellas le conocen. Y Jesús tiene un redil que está conformando. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá ¿qué? Un pastor. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hay ovejas que Él conoce que son de su redil, pero que debe ir a traer. Y sabes, nosotros en este redil que estamos, que somos del Señor, mientras nosotros, mejor dicho, Jesús estaba hablando aquí de el mundo gentil que vendría a ser parte de su redil. Recuerden que la palabra de Dios, la ley fue dada a los judíos, al mundo hebreo, pero lo que está diciendo Jesús aquí es que la salvación es para todos aquellos que crean en Jesús como la puerta y como el buen pastor. Y la salvación que Jesús vino a ofrecer está disponible a todo aquel que crea en Él. Entonces, de este modo nosotros podemos ser parte de su rebaño, ¿verdad? Y eso es una sorpresa para los judíos, donde el Señor está hablando de otras ovejas que vendrían, que son del mundo gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no es solo el Salvador de Israel, Él es el Salvador del mundo. Y en estos momentos sigue trayendo ovejas a su redil. Versos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ya Él nos ha dicho que el buen pastor pone su vida. Pero ¿sabes qué está diciendo aquí? Aquí lo que está diciendo es algo que no deberíamos perder de vista. Y es que la cruz para Jesús no fue algo que se le salió de las manos y terminó en la cruz. La cruz fue un plan que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo y que Él conocía. O sea, no fue como que la cruz, para explicarlo mejor, no fue el plan B de Dios para la salvación del hombre. La cruz para Jesús no fue que tenía todo bajo control y de un momento perdió el control y terminó crucificado. No, Él dice, yo pongo la vida. ¿Y saben por qué puede poner la vida? ¿Recuerdan lo que les dije que pasaría en un redil para los humanos, para las ovejitas? ¿Qué pasaría en un redil donde el pastor hebreo muere? Es una tragedia para las ovejas. Pero en un redil donde el buen pastor muere, que es Jesús, hay vida, hay salvación y seguridad para nosotros. Él dice, yo pongo mi vida, no perdamos esto de vista. Y terminemos con los versos 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto nos regala varias verdades importantes. ¿Qué nos regala la verdad del verso 21? Nos regala un momento en el ministerio de Jesús donde Él dio esta enseñanza.
¿Qué dice el verso 21? ¿Qué momento en el ministerio de Jesús sabemos que Jesús dio esta enseñanza del redil, de que Él es la puerta y que Él es el buen pastor? ¿En qué momento de su vida? ¿En qué ciudad estaba? El verso 21 nos revela la ciudad, el momento donde Él dio esta enseñanza. A ver, observadores, ¿qué está revelando el verso 21? Que esto ocurrió, esta enseñanza ocurrió justo después de que el Señor Jesús sanó al ciego. ¿Dónde sanó Jesús al ciego? ¿En qué ciudad? ¿En Galilea? ¿En Samaria? ¿En Jerusalén? Fue en Jerusalén. Y eso es lo que sigue diciendo el verso 22. Recuerden que Jesús fue a la celebración, a una celebración judía, y yendo por el camino encontró al hombre que había nacido ciego y tuvo compasión de él, y se desarrolla todo el capítulo 9 de Juan. Entonces esto nos pone en un lugar, momento específico del ministerio de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que inmediatamente, porque vemos el capítulo 9, y como tenemos esas divisiones, como que desconectamos del 9 con el 10, pero esto inmediatamente nos trae que en el verso 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, el Señor sanó al ciego, y entonces ellos toman este ejemplo para decir este argumento. Entonces esto nos muestra que quienes estaban escuchando esa enseñanza, podríamos decir que estaban los líderes religiosos, que probablemente son los que lo acusan de tener ¿qué? Demonio. Y saben, muy importante, ya lo hemos visto varias veces, ¿qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasa con los detractores de la fe? ¿Qué pasa con aquellos que son nuestros enemigos? ¿Saben qué ocurre cuando hay una confrontación con nuestros enemigos? Y si es algo que tenga que ver con la palabra de Dios, con la fe, lo que va a pasar con los enemigos es que cuando los argumentos se acaban, ¿qué es lo que empiezan a tomar como recurso? ¿Qué es lo que pasa cuando a un enemigo se le acaban? Y vean los enemigos políticos. Cuando se le acaban los argumentos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el recurso que utilizan? Las ofensas. El desacreditar hasta la blasfemia misma. Porque lo que vemos aquí es la blasfemia. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que decir que el Espíritu por el cual Jesús hacía lo que hacía, sanaba, bendecía, hablaba y hacía, era un demonio. Están diciendo, este es un endemoniado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y ellos están diciendo, es un demonio, demonio tiene. Entonces cuando se acaban los argumentos, es simplemente decir cosas por decir. ¿Y qué dijeron de una manera irresponsable y suelta? Un endemoniado. ¿Por qué le escuchan? Es lo único que pueden decir. No levantan la mano y dicen un momentico, la ley, la escritura dice esto, ¿tú por qué dices estas cosas? ¿Tú por qué te llamas a ti mismo el buen pastor si solo hay un buen pastor? Y este es el fin de la enseñanza, porque lo que Jesús está reclamando es un título que solo le corresponde ¿a quién? A Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Lo que está diciendo Jesús es que Él es Dios hecho hombre. ¡Wow! Tremendo. Pero cuando se acaban los argumentos, ¿qué es lo que empieza? Demonio. Empiezan a tratar de ridiculizar al que está ahí. ¿Le ha pasado a usted esto? Que simplemente la gente dice cosas sueltas para ofender, porque es el único argumento que pueden tener. No caigamos en ello, no caigamos en la provocación, sino que sigamos claro con lo que dicen las Escrituras. Número 1. Entonces vemos que están los ladrones, están los líderes religiosos que fueron descritos por el Señor como ladrones, salteadores, extraños y asalariados. No le importan las ovejas, no tienen misericordia de las ovejas, porque ellos no tuvieron misericordia del que había sido sanado. Solo están interesados en sí mismos y no les interesa el redil del Señor. Entonces, otros por su lado, ¿qué hicieron? Usaron el sentido común, que es el sentido menos común de todos.
¿Cuál es el sentido común? Pues que están observando, que están escuchando, no de una manera religiosa, sino que están escuchando realmente el mensaje y están viendo que Jesús está declarando ser el buen pastor y ser la puerta, pero que no solamente lo está declarando, sino que lo está demostrando, porque el buen pastor apacienta, porque el buen pastor pastorea, porque el buen pastor alimenta, cuida, protege. Ellos son ladrones, salteadores, que usaron a este pobre hombre miserable que estaba mendigando. Jesús lo sana y ellos lo expulsan porque fue sanado. Lo expulsan de su redil y Jesús lo recibe en su redil como buen pastor. Lo pastorea, lo cuida, lo protege y da una enseñanza para que los discípulos, para los que están ahí, aprendan qué es ser un salteador. Un religioso, un fanático religioso es un salteador. Una persona que no tiene la palabra de Dios, que no enseña el evangelio, es un salteador, es un ladrón, es un impostor, es un asalariado. La persona que enseña el evangelio como está en las escrituras, tiene el carácter de ese buen pastor. Y es muy importante. Y usted como oveja, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que observar, tiene que escuchar, tiene que confrontar lo que escucha con lo que dicen las escrituras y tiene que tomar una decisión, si acepta o rechaza. Pero es muy importante porque el Señor nos ha dado discernimiento. Yo les animo que en sus oraciones pidan discernimiento. Cuando una persona se acerca a usted y por qué se acerca. Miren, a veces queremos ser bonachones con todo mundo y queremos ayudar a todo mundo, pero a veces en lugar de ayudar hacemos daño. Y a veces estamos ayudando a personas que lo que tú debes hacer es cortar con esas personas muchas veces. Que lo que tú debes de hacer es demostrar y reprender que lo que esa persona está haciendo no es correcto. Debes confrontarle en vez de alcahuetearle, por así decirlo. Entonces estas personas usaron el sentido común, que es el menos común, ¿verdad? Y miren que ellos conocieron allí la voz de su pastor. Unos creen, otros rechazan y eso es lo que va a surgir de las palabras de Dios. Cada vez que tú compartas el evangelio en algún lugar donde vayas, siempre va a formar esto, los que creen y los que rechazan. Pero nosotros estamos llamados a hablar del Señor. La pregunta es cómo tú respondes a este mensaje. ¿Crees que Jesús es el buen pastor? Porque el buen pastor es uno solo. Y Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, que Él es la puerta. Y sabes, de esto dependerá si estás dentro o fuera del redil del Señor. Y es tan importante resaltar que esta declaración de Jesús estaba cumpliendo una profecía que acreditaría a Jesús como el Mesías. Y eso está en Ezequiel 34, 23. Y así lo entendieron los discípulos. ¿Qué dice Ezequiel 34, 23? Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Los discípulos lo entendieron así. Pedro llamó a Jesús el príncipe de los pastores, y el autor de Hebreos en su carta, Hebreos 13:20, dijo el gran pastor de las ovejas. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El príncipe de los pastores, el gran pastor, el buen pastor. ¿Es Jesús esto para ti? Fue un cumplimiento importantísimo. ¿Es Jesús el buen pastor para tu vida? Recuerda, el buen pastor da su vida por las ovejas, no el asalariado. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor conforma su redil. Qué bueno que sepamos si estamos o no en el redil del Señor. Y si no estás en el redil del Señor y estás escuchando este mensaje, puedes hoy mismo ser parte del redil. El Señor sigue trayendo ovejas a su redil. Hay unas ovejas que no son de este redil que yo voy a traer, dijo el Señor. Y el Señor seguirá añadiendo a su redil los que han de ser salvos.
Hechos 2:47. Y lo sigue haciendo. Y lo hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles, estudiar la Biblia, pedir discernimiento, escuchar la voz de nuestro pastor, obedecer al pastor terrenal. Es bíblico, pero siempre recordando que el Señor es mi pastor, pero mi pastor no es mi Señor. Que por encima de mí está el Señor, que por encima de cualquier autoridad el Señor está. Y si esa autoridad que está enfrente mío me pide algo que va en contra de lo que el buen pastor dice, yo estoy en la libertad de no acatar esa orden. Amén. Y de esa manera no vamos a ser engañados, no vamos a ser ni dispersos, ni engañados, ni vulnerables a ser destruidos. Vamos a cantar esta canción que tiene que ver con ese tema de el pastor, y qué lindo que tú puedas meditar en ello, qué lindo que tú puedas meditar a través de esa canción. ¿Cómo se llama la canción? Jesús, mi buen pastor. Y con eso sellamos esa enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Ponte de pie y adora con nosotros al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Tú conoces mi camino, Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Y Señor, en lugar de resistirme delante de ti, me rindo a ti. Quisiéramos rendirnos delante de ti, Señor. Yo personalmente, como pastor de este rebaño, Señor, el cual tú me has puesto, me rindo a ti, Señor. Quiero aprender más de ti. Quiero imitarte a ti, Señor, y obedecerte solo a ti. Te pido que mis hermanos, compañeros de ministerio, también hagan lo mismo, Señor, y de esa manera crecer como un rebaño saludable, como una iglesia sana, como una iglesia bíblica que estudiamos tu palabra. Guárdanos de ladrones, salteadores, de impostores, de asalariados. Guárdanos de lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Tantas filosofías huecas, tantas doctrinas de demonios existen que se disfrazan como ángel de luz, pero dicen tantas mentiras. Guárdanos de esas mentiras, Señor, y ayúdanos a poner nuestro oído a tu voz, a afinar nuestro oído con tu voz, Señor. Y para ello necesitamos tu palabra. Yo te pido por aquellos que no leen tu palabra, que les perdones, Señor, que les perdones al ser tan orgullosos de vivir sus vidas sin escuchar tu voz, Señor. El orgullo más terrible nuestro es andar nuestras vidas bajo nuestros propios preceptos, designios y voluntad, cuando deberíamos de vivir nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor.